En esta vida hay dos tipos de gente, los que se van de casa y los que se quedan. O por lo menos eso decía mi padre. Mi historia comienza en Cancún un 1 de marzo de 1989. Ahí crecí y viví mi niñez, sin lujos, pero muy feliz rodeado de mis padres y mi hermano. La gente piensa que vivir en Cancún es pasarse la vida en la playa y siempre de fiesta en fiesta. Pero la verdad es que también existe la otra cara de la ciudad, en la cual la gente tiene una vida común y corriente como en cualquier otra parte del país. Mi padre, habiendo jugado fútbol toda su vida, siempre me inculcó el hacer deporte para pasar el tiempo. Fútbol y básquetbol siempre fueron mis favoritos. Cocha Wallis fue mi primer club de fútbol infantil, donde aprendí muchas cosas. A los 13 años y ya siendo parte de la selección infantil de Cancún, se me dio la oportunidad de disputar un torneo en Guadalajara, donde los visores de las Chivas me vieron y me invitaron a hacer pruebas con el equipo. Afortunadamente pasé las pruebas y me quedé. Era mi primera experiencia lejos de mi familia y fuera de casa. Los primeros días fueron muy complicados en la casa club. No era nada fácil para un niño concentrarse en una actividad cuando todo es diferente y extrañas a tus seres queridos. Aún así, logré adaptarme y pasé 3 años en fuerzas básicas, donde empecé a formarme como jugador. Ya después, con 16 años, y después de haber recibido consejos y enseñanzas de distintos entrenadores, llegó el momento que cambiaría mi carrera futbolística para siempre. El Mundial Sub-17 en Perú. En esa selección tuve grandes compañeros y entrenadores. Éramos una familia y eso se notaba en la cancha. El resultado final, ya todos lo conocen. La primera Copa del Mundo para una selección mexicana de cualquier categoría. Ya solo ganar la Copa ponía los reflectores del mundo futbolístico sobre nosotros. Encima poder contribuir marcando gol en la final y terminar como máximo goleador del certamen, me terminaron abriendo las puertas de Europa. Fue el Arsenal de Inglaterra el que apostaría por mí. A un mes de terminado el Mundial de Perú, volví a salir de casa, ahora buscando un futuro mejor en un mundo totalmente diferente. Esta vez la adaptación fue mucho más difícil, ni siquiera era mayor de edad y eso complicó mucho las cosas con el equipo londinense, tanto que me tuvieron que ceder prestado al Salamanca de la segunda división de España. En vez de ver esto como un retroceso, decidí afrontar el préstamo como una gran oportunidad de crecimiento. Al fin y al cabo seguía en Europa y aún tenía mucho que aprender si quería brillar en el viejo continente. El tiempo en Salamanca me ayudó a acoplarme mejor al fútbol europeo. Por fin pude jugar y gracias a algunos partidos buenos que tuve, la gente de los Osasuna se fijó en mí y negoció con el Arsenal para poder jugar el siguiente año en Pamplona. Después de un año difícil de acoplamiento, la hora de debutar en primera división había llegado. Los resultados no fueron los esperados, pero por lo menos tuve bastantes minutos esa temporada, minutos que me ayudaron a crecer aún más. Si algo he aprendido hasta este punto, es que nunca dejas de aprender. No importa qué tanto crees saber, siempre habrá espacio para crecer más. Durante este tiempo, también recibí mi primer llamado a selección mayor, el sueño de todo futbolista mexicano, representar a tu país en las máximas competencias internacionales. Para el 2008, estaba de vuelta en Londres. Era momento de pelear por un lugar en el Arsenal. Como todo equipo grande no sería nada fácil. Los pocos minutos que tuve traté de dar lo mejor de mí para llenarle el ojo al profe Wagner, quien había apostado por mi regreso. Los siguientes 2 años en el equipo londinense trajeron experiencias nuevas. Debuté y anoté en Premier League. Además se me dio la oportunidad de participar en Champions, donde también tuve la dicha de anotar. Llegó el año 2010 y con él vendría el Mundial de Sudáfrica. Mi sueño de niño se hacía realidad. Por fin representaría a mi país en la máxima competencia de este deporte. 2 partidos de titular contra Sudáfrica y contra Francia. Lastimosamente una lesión me marginaría por el resto del torneo. A pesar de recibir más minutos en esta segunda etapa con el Arsenal, no terminé por adaptarme al 100 al fútbol inglés. En el fondo sabía que podía dar más. Así que para agosto del 2011, acordamos con el club un nuevo préstamo al fútbol español. Esta vez sería la Real Sociedad quien estaba interesado en mi persona. Después de haber jugado ya un tiempo en España, sabía que esta era mi oportunidad de oro para por fin despegar y poder mostrar mi máximo potencial. Mi primer año en San Sebastián fue bueno. Recibí la confianza del entrenador y a la postre más minutos.
En mi primera temporada anoté más goles que en los 3 años que estuve en Londres. En verdad me sentía a gusto, tanto con el cuerpo técnico como con mis compañeros. El club también estaba contento con mi desempeño y por eso apostó por mi fichaje permanente. Los siguientes 7 años se pueden resumir en una palabra: felicidad. 61 goles y 36 asistencias fueron la cosecha después de que el equipo Churiurdin sembrara confianza en mí. Aunque esos solo eran números, mi verdadera cosecha en San Sebastián fue mi familia. Ahí conocí a mi esposa y ahí nació mi primer hijo. Después de tantos años sintiéndome como un extraño y un ajeno al mundo, por fin llegaba a un sitio en el cual me sentía como en casa. Encontré paz, tanto adentro como fuera de la cancha, y eso me ayudó a poder explotar mis cualidades futbolísticas. Este Carlos Vela ya era alguien distinto, y no iba a dejar que nada ni nadie me arrebatara la tranquilidad que me acompañaba en esos años. Tanto así que me negué a jugar por mi país en varias ocasiones. Hubieron cosas en la selección que no me gustaron, y simplemente decidí no ser partícipe. Fueron decisiones muy difíciles de tomar. Soy mexicano y siempre es un orgullo representar a mi país. Pero no por eso iba a poner en horquillas mi estabilidad emocional y la de mi familia. Llegaron eliminatorias y el Mundial de Brasil, y bueno, a mí me tocaba apoyar como un aficionado más. Muchos me llegaron a tachar de traidor, pero como siempre lo dije, cada cabeza es un mundo, y mi mundo estaba en San Sebastián. Ya después del Mundial hubieron algunos cambios en selección. Recibí una nueva convocatoria y decidí regresar gustoso. Con los años uno va aprendiendo a lidiar con cada situación de diferente manera. Ponerme la verde nunca fue el problema, y ahora estaba listo para aportar en la cancha con lo que pudiera. Después de 27 convocatorias a selección, 7 goles y 4 asistencias, entre el 2015 y el 2018, llegaba el Mundial de Rusia. Ser parte de la victoria contra Alemania y marcar mi primer y único gol en mundiales contra Corea hicieron de esa competencia algo inolvidable para mí. Con eso ponía punto final en mi etapa en selección. Mi sueño de niño se había cumplido. Ya no tenía nada más que pedirle a los dioses del fútbol. Al mismo tiempo, mi contrato con la Real Sociedad también terminaba. Nunca antes había tenido tantas opciones. Gracias a los años vividos en San Sebastián, varios clubes habían preguntado por mí. Era momento de decidir dónde seguir jugando. De las ofertas más serias, hubo una que me llamó mucho la atención: Los Ángeles FC, un equipo que ni siquiera existía. Y eso, en gran parte, fue lo que me llevó a firmar con ellos. El poder ser un pilar importante en el nacimiento de esta nueva franquicia. Estaba a punto de cambiar a Europa, la élite mundial del fútbol, por la MLS. ¿Y saben qué? Eso está bien. Los cambios en la vida son necesarios para seguir creciendo. Tal vez este sería el principio del fin de mi carrera futbolística. Pero bueno, esto solo es mi trabajo. Una vez fuera de la cancha y como cualquier otra persona, prefiero hablar de otros temas y hacer otras actividades que no tengan que ver con mi empleo. Desde que llegué a Los Ángeles, mi ritmo de vida ha cambiado. Ahora estoy más cerca de mi familia, de mis amigos y de mi país. Eso sin duda es un plus para uno sentirse cómodo. Además, al ser una ciudad llena de celebridades, me puedo dar el lujo de ir con mi esposa a algún partido de la NBA o llevar a mi hijo al parque, y a la gente le da igual. Aquí no eres más que uno más. Todo esto ha contribuido para poder hacer mi trabajo tranquilamente. Ya son 5 años siendo parte de este club y no ha existido queja alguna de mi parte. 2 Supportive Shields y una MLS Cup han sido los trofeos que el equipo ha conseguido desde que llegué. Mis números personales: 92 goles y 50 asistencias en 170 partidos jugados, además de una bota de oro y un MVP en el 2019. Al día de hoy, no puedo estar más satisfecho con lo que he logrado en mi vida profesional. Alguien un día me preguntó si cambiaría algo en mi carrera como futbolista, a lo cual yo contesté que no. Al final, cada decisión que tomé me llevó al siguiente capítulo de mi vida. El fútbol me regaló una hermosa familia, la cual cambió mi vida para siempre. Sean cuales sean mis opciones en un futuro, tengan la certeza de que tomaré la decisión de ser feliz siempre. En esta vida hay 2 tipos de gente: los que se van de casa y los que se quedan. O por lo menos eso decía mi padre.